En este mundo, hay algo que importa más que todo lo demás, y eso es adorar al emperador. Las bendiciones de la tierra se deben a los elogios de los cielos, por lo que es de sentido común que todos deban venerar. Uniendo la bendición a los elogios, había personas que luchaban por esta causa. Uno de estos hombres, sosteniendo su hacha, grita que adoren al emperador mientras participa en una lucha mortal. Sin embargo, su hacha se rompe, e inevitablemente sufre el daño de un ataque fatal que lo destruye por completo. Los responsables de esto fueron otros caballeros, aquellos del grupo seleccionado por el emperador. Para resumir las explicaciones, esta fuerza de tarea se llama Fuerzas Especiales y se enfoca en una única razón para su existencia. Para la importante tarea de proteger al poderoso emperador León Caballan, estas fuerzas fueron creadas. Sin embargo, en medio de cuerpos, guerra y llamas, un hombre afirma que esto es una tontería. Frente al reino, el mismo hombre declara que matará al emperador, y su identidad se revela como el comandante de las fuerzas especiales, Yan. Ante el plan del comandante, algunos soldados intentan intervenir, comenzando a arrastrarse por el suelo. Como verdaderos zombies, se levantan diciendo palabras como matar y adorar. En este caso, Yan se enfurece al darse cuenta de que los soldados no pueden ser libres ni siquiera después de convertirse en cadáveres. Luego, los cuerpos de los guerreros comienzan a fusionarse, formando algo más grande, como un Megazord, y el hombre está decidido a liberarlos de este sufrimiento. Con la transformación completa, el cadáver solo continúa diciendo palabras simples y manipuladas. Y como su instinto le ordenó en ese momento, atacar al traidor era la única opción, pero el comandante no era un tonto inexperto. En contraste con la batalla, el reino estaba completamente en llamas, y en una de las habitaciones, un hada está asustada y pregunta sobre la perturbación afuera. En respuesta, el emperador León consuela al hada, diciéndole que no se preocupe por asuntos tan triviales. Y finalmente, frente a su antiguo camarada, el emperador afirma no entender la razón de todo esto. Se dice que el comandante era el más interesante de todos, pero ahora se ha revelado. A diferencia del hombre que era en el pasado, Yan ahora está decidido a matar al emperador a cualquier costo. Por su parte, León cuestiona cuánto tiempo ha pasado desde que el guerrero se convirtió en comandante, diciendo que recuerda el día en que lo reclutó. La sala de entrenamiento de las fuerzas especiales, llamada el Pozo de la Soledad, fue donde un soldado esclavo como le ascendió al puesto de comandante. Yan logró todo con sus propias manos. En este caso, el emperador pregunta si está insatisfecho con algo. En respuesta, el hombre solo murmura lo que se dijo en su mente mientras saca una hoja que lo estaba atravesando. Con la hoja en sus manos, el comandante la clava en su oído, sacando un insecto que León había colocado en su cabeza. Así, demuestra la hipocresía del emperador que los mantenía como esclavos. Extremadamente furioso, Yan afirma haberlo perdido todo porque ni siquiera tiene recuerdos. En ese momento, ya no sabía quién era su familia, quién era él, ni nada sobre su vida. Así, el emperador muerde la cabeza del hada en una escena caótica, arrancándola. Y después de eso, la transforma en un arma que termina perforando el pecho del comandante. Yan no esperaba esto, dándose cuenta así del error que cometió al dejar escapar una variable. Entonces el emperador afirma no saber cómo el comandante notó el insecto, diciendo que es una vergüenza para él, porque Yan era definitivamente su juguete favorito. Con esto, la derrota comienza a cruzar la mente del comandante, dándose cuenta de que al final, todo fue en vano. Sin embargo, de repente una voz comienza a llamarlo para que despierte, así que realmente despierta, sin entender qué está pasando. Yan vio claramente su muerte ante sus ojos, pero al parecer, ahora estaba en un lugar familiar. Al analizar más de cerca, el comandante reconoce el gran pilar frente a él, recordándolo como la gran espada de piedra de sus tiempos pasados. La gran espada de piedra es el símbolo de la sala de entrenamiento de las fuerzas especiales, con innumerables soldados que han muerto frente a este símbolo. Frente a esto, Yan se pregunta por qué su cuerpo se había hecho más pequeño y por qué llevaba la ropa de cuando solo era un recluta. Sin entender, mientras verbaliza esto, alguien le dice que se calle mientras aparece detrás de él. Este hombre le da un poderoso golpe a Yan, quien apenas logra defenderse. En este caso, el hombre advierte al chico que no se distraiga de esta manera y afirma que no es algo que deba subestimarse de este modo. Este es Roman, el 12º recluta de las fuerzas especiales, y en este caso, Yan finalmente logra recordar lo que está sucediendo. Con el chico acostado junto a una piedra, Roman analiza la situación, afirmando que solo es una persona común. Entonces Yan pregunta si están en medio de un entrenamiento, y el chico explica que el entrenamiento es solo una excusa porque planeaba derrotarlo por completo. Después de todo, según él, a nadie le importa si un recluta de bajo nivel muere. Ante esto, el comandante piensa que lo que está ocurriendo es imposible, pero al analizar todas las preguntas juntas, resulta bastante convincente. En este caso, al comprender que ha regresado al pasado, el chico se llena de una felicidad maquiavélica.
fatídica. En este momento, a Jan no le importa la razón por la que ha regresado, lo que importa es que puede empezar de nuevo, asegurándose de que esta versión actual de sí mismo no cometa los mismos errores que antes, y esta vez, asegurándose de decapitar al emperador. Antes de cualquier otra cosa, el chico advierte que informará a su colega algo importante, diciendo que no tendrá novia ni siquiera a los 40 años. Ante esto, Roman se enfurece y carga contra el comandante, diciendo que está hablando tonterías. Sin embargo, Jan esquiva fácilmente y comenta que es patético haber sido alcanzado por un golpe tan lento, lo que hace que el hombre se irrite aún más. En este caso, Roman activa sus técnicas secretas, como Caos Profundo de la séptima forma y Puños de Furia, lo que, de alguna manera, impresiona a su oponente. Sin embargo, el héroe afirma que dará un consejo respecto a los golpes de su colega. Tocando la punta de sus dedos en el brazo del hombre, le informa que, tras cerrar la distancia con el oponente, el ataque debería hacerse de esta manera. Así, Jan utiliza la técnica Puño de Furia de Roman en el estilo de un golpe de medio pulgar, pero con mucha más fuerza que el original. En este caso, el chico se desespera, cuestionando cómo Jan puede usar una habilidad de nivel intermedio, y justo cuando estaba por terminar algo lo detiene. Un colgante vuela desde su ropa, confundiendo al héroe, ya que no recuerda tener algo así. Así, teniendo algo mejor que hacer ahora, decide terminar por hoy con Roman y comenta que es un hombre afortunado. Al examinar más detenidamente el colgante, Jan se da cuenta de que hay algo dentro. Entonces, el excomandante abre la tapa del objeto, encontrando una foto antigua. Una foto de un hombre, una mujer y una versión más joven del mismo, siendo esta la primera vez que Jan ve estos rostros. Sin embargo, en su corazón, ya estaban marcados como su familia, haciéndolo llorar de emoción. Recuerdos, amor y familia son las palabras que el héroe olvidó hace aproximadamente 30 años y que ahora están regresando a su mente. Lo que Jan no pudo obtener incluso después de quemar la capital imperial, junto con lo que no pudo encontrar incluso después de masacrar a los caballeros. Todo esto estaba siendo sostenido en sus manos en ese preciso momento, haciéndolo darse cuenta de que casi comete el mismo error de su vida anterior. Con su cordura regresando, el excomandante ya no quiere desperdiciar su vida en algo tan patético como una simple venganza. Así, el objetivo de Jan cambia a escapar de este lugar y recuperar la vida con su familia que perdió. Las fuerzas especiales que reportan directamente al emperador son conocidas como la Fuerza de Tarea Especial, recibiendo misiones como la caída de la fortaleza de Berna y el asesinato del Gran Duque del Norte son misiones llevadas a cabo por este escuadrón, que ha sido responsable de completar tales tareas desde el inicio de la historia del imperio. Junto con quien estaba en la cima de estas fuerzas, el grupo se desarrolló. El comandante de la Fuerza de Tarea, Jan, es conocido como la mano derecha del emperador y el más fuerte de los caballeros. Sin embargo, ese cuerpo con inmenso poder y fuerza ya no era la realidad de Jan. Recibiendo un trabajo para limpiar los baños del escuadrón, el héroe se da cuenta de que ha caído en un estado deplorable después de retroceder en el tiempo. Frente a la espada de piedra, los entrenamientos se desarrollaban normalmente entre los miembros de la Guardia Imperial. Hay alrededor de 1000 aprendices de soldado en la Fuerza de Tarea Especial, y es allí donde todos se fortalecen matándose unos a otros para sobrevivir. Aproximadamente 3 o 4 personas mueren por día, y estos lugares vacíos se llenan ya sea secuestrando personas o reclutando voluntarios. El lugar de entrenamiento es la Cueva del Dragón, al noroeste de las montañas Rangis, y este lugar se dice que es un laberinto. Los aprendices de soldado siempre reciben un número para identificarse. Los números se asignan en función de las habilidades del aprendiz de soldado, y pueden ascender en rango mediante pruebas y competencias. Además, existe un sistema piramidal donde el trato recibido cambia dependiendo de qué tan alto sea su número, y esto se utiliza para mantener a los aprendices bajo control. Bajo tal sistema, es difícil para los aprendices de soldado con un rango inferior a 900 sobrevivir, ya que pueden ser fácilmente reemplazados tras su muerte. Normalmente, solo se les utiliza como mano de obra o para ayudar a entrenar a otras personas, lo cual es el caso actual del protagonista. De hecho, tiene suerte de ser usado como mano de obra en este momento. De repente, alguien choca contra él, haciendo que las cajas que estaba cargando caigan al suelo. En ese momento, Jan pregunta si esa persona no tiene ojos para ver por dónde camina. Sin embargo, en una pirámide como esta, había un aprendiz de soldado que se mantenía en la cima entre todos. La mujer que chocó contra el héroe era una de estas aprendices de soldado de alto rango y una sucesora de los nobles del imperio. En nombre de su lealtad al imperio, para continuar con su linaje familiar y mantener a las demás familias bajo control. Estas son las razones por las que los nobles se unen a la Fuerza de Tarea Especial, y mientras están allí,
el centro hace que sus vidas sean más cómodas. Además, a diferencia de los demás, no se les implantan parásitos, ya que ya son prisioneros a través del privilegio de la nobleza. Se dice que los aprendices de soldado de alto rango, al mantener sus posiciones, reciben numerosos privilegios y beneficios. Y entre estos aprendices de soldado, Lorena Beowulf, Cruel Duit y Casa Everine siempre están en el top 3. En este caso, el chico de alto rango cuestiona a su colega porque se disculpó con semejante basura. Después de que el héroe se da cuenta de que esto será un problema, Cruel continúa diciendo que no tienen el mismo estatus y que un plebeyo nunca debería atreverse a dirigirse a ellos. Dicho esto, el noble observa que el número de aprendiz del protagonista es 974, el más bajo de todos, y en este caso, se burla de la situación, haciendo que el héroe albergue una fuerte ira. Sin embargo, sabiendo cuál es su lugar en la jerarquía, Jan baja la cabeza, afirmando que debería haber prestado más atención a con quién estaba hablando y se disculpa. No obstante, aún recibe un corte en la mejilla de parte de Cruel, quien explica que las disculpas son cosas que hacen los humanos comunes. Y esto, según él, no es el caso del héroe, quien debería suplicar y arrodillarse por misericordia. Frente a toda esa falta de respeto, el protagonista se contiene mucho para no perder el control, y el chico continúa con las provocaciones. Cruel comenta que el chico parece tan sorprendido que ni siquiera puede hablar, y mientras tanto, Lorena se apresura a recoger la caja caída para terminar el conflicto. Al final, Cruel se marcha, aconsejando que el héroe debería comenzar a tener más cuidado, y la chica, a su vez, se disculpa por los inconvenientes. Dicho esto, Jan piensa que es bueno que se mantengan satisfechos con sus posiciones de rango tal como han estado, porque mientras más lo hagan, más ventaja tendrá él. De vuelta al trabajo, el héroe continúa cargando esas cajas por todo el castillo. Sin embargo, en el camino, algo llama su atención, haciendo que se detenga por un momento. A unos pasos delante de él, se siente un fuerte intento de matar, como si alguien estuviera esperando emboscar al héroe. Desde el punto de vista del chico, esto podría ser algo premeditado por Roman, pero la intención asesina no parece ser la misma. En este caso, el protagonista decide fingir ignorancia y acercarse como de costumbre. Mientras pasa por el lugar, intentando parecer una persona normal, alguien se revela, diciendo que ha estado esperando al chico. Esta persona es Lorena Beowulf, quien saluda al aprendiz de soldado número 974. En la historia de los caballeros imperiales, uno de los mayores criminales que no lograron capturar fue el brazo de hierro azul Galder. Cometió su primer asesinato a los 11 años y formó un grupo de ladrones a los 20, atacando 23 aldeas y 17 gremios. Se dice que esos brazos pueden bloquear incluso oricalco, y representan un símbolo de miedo. Sin embargo, un día, Lorena Beowulf arrancó uno de los brazos de este monstruo y lo arrastró por el suelo como si nada. La frase que pronunció sobre capturar a Galder en medio de esa escena fue suficiente para hacerla parte de los caballeros imperiales. Lorena pertenece a la familia Beowulf, una de las 4 grandes familias nobles que comandan las montañas nevadas del noroeste. Los caballeros de la familia dicen que tiene el potencial de convertirse en la espadachina más fuerte del continente. Desde la infancia, la llamaban la joven espada sagrada, y estuvo a la altura de su apodo. Así, se la considera el producto más completo y poderoso de la familia Beowulf. En este caso, el héroe afirma ser un don nadie, comentando que probablemente la chica se está dirigiendo a la persona equivocada. En tal caso, ella afirma que ahora preguntará de otra manera, y el protagonista piensa que ella es el tipo de persona con la que no quiere involucrarse. Así, Lorena pregunta al aprendiz de soldado número 974 cuál es su objetivo, cuestionando la razón por la cual está ocultando su verdadera fuerza, y ante esto, Jan comprende que si ella se convierte en enemiga, debe eliminarla primero. Intentando calmar la situación, el chico afirma no tener idea de lo que ella está hablando. Entonces, la chica revela que vio el entrenamiento de Jan en la Gran Espada. Inicialmente, pensó que era un simple duelo entre 2 aprendices de soldado de bajo rango. Sin embargo, pronto dudó de sus propios ojos ante ese espectáculo. Habiendo visto un golpe de medio pulgar completamente fuera de la liga en comparación con el resto, Lorena cuestionó por qué un aprendiz sabría tal técnica. En esta situación, el héroe se da cuenta de que cometió un error, pero continúa negando todas las afirmaciones de la chica. Luego, la chica aparentemente acepta la posibilidad de probablemente haberse equivocado, lo que hace que el protagonista desconfíe un poco. Así, los dos se preparan para un apretón de manos de reconciliación. Sin embargo, cuando Jan extendió su mano, la chica redirigió el movimiento hacia un ataque. Ante esto, el héroe comprende que se trata de un golpe de medio pulgar usado para probarlo. Sin embargo, un ataque emocional como este no es algo que pueda evitar dada la situación. Entonces, para no levantar más sospechas, acepta el golpe con gracia, recibiendo un poderoso puñetazo en la cara. Y así, cae al suelo, gimiendo de dolor, cuestionando qué había hecho mal. La chica,
Por su parte, esperaba que el chico bloqueara su ataque, sin embargo, él reiteró que no era la persona que Lorena estaba buscando. Al darse cuenta de su error, ella se disculpa, y el héroe cree que lo mejor que puede hacer es actuar como un plebeyo injustamente golpeado por una noble, haciéndola sentir culpable, porque, con su personalidad, probablemente no sospechará nada. Para compensar su error, Lorena se ofrece a ayudar al chico con las cajas, ayudándolo a llevarlas al destino final impuesto. En el camino, la chica le pide al protagonista que hable informalmente con ella, ya que ambos son aprendices de soldado, lo que Jan encuentra extraño. Luego, la chica explica que no le parece honorable que un aprendiz de soldado de alto rango trate a los soldados de bajo nivel como esclavos, y afirma que cuando se convierta en la señora de un territorio, tiene la intención de proteger los derechos de los esclavos allí. Todo este discurso incomoda al héroe, pero finalmente llegan al destino final, y Jan termina agradeciéndole. Sin embargo, antes de irse, la chica comenta que espera estar equivocada sobre algo, lo que pone al protagonista en alerta nuevamente. Dándose la vuelta, Lorena cuestiona si el chico vio su ataque porque, en ese momento, sus ojos estaban siguiendo su mano. Así, con una expresión seria e intimidante, espera estar equivocada sobre eso también. Luego, finalmente se marcha, no sin antes advertir que volverá a ver al soldado aprendiz número 974. Jan, por su parte, admira la astucia de la chica, comprendiendo que no habrá forma de quitársela de encima. En este caso, el héroe se pregunta si sería ventajoso matarla ahora. En este momento, el protagonista podría matarla fácilmente, pero si lo hace, hará que toda la familia Beowulf sea su enemiga. Inevitablemente, el chico sería un tonto si decidiera crear un conflicto con toda la familia solo por un rencor personal. Por lo tanto, Jan primero piensa que debería enfocarse en escapar, y en un baño, afirma estar seguro de que el lugar era allí. A pesar de que hubo desertores cuando el chico era el comandante de la fuerza de tarea, la mayoría de ellos no pudieron escapar del centro de entrenamiento. Sin embargo, un desertor logró escapar, siendo capturado solo en el bosque que rodea el lugar. Durante la tortura del soldado, Jan preguntó gentilmente cómo escapó, y él respondió debido a la forma amable en que se le preguntó. El área 3, en el quinto cubículo, había un baño abandonado. Entonces, más allá de una pared, el protagonista finalmente encuentra el lugar. Después de romper la pared del quinto cubículo y cavar profundamente en la pared, se puede encontrar una salida. Después de romper esa pared, finalmente se encontró la salida. Sin embargo, el agujero aún es pequeño, necesitando más excavación. Así, el protagonista se llena de felicidad y esperanza por poder salir de allí. En su mente, ya sabe que podrá escapar de la repugnante fuerza de tarea especial y recuperar su libertad. Más tarde, al caer la noche, un guardia pasa por las celdas, verificando la presencia de todos los soldados. El número 971 está muerto, y el 972 junto con el 973 están allí. Sin embargo, el número 974 parece muy silencioso. Entonces el soldado cuestiona por qué el soldado no responde. Creyendo que ocurrió lo peor, se acerca, y el héroe finalmente responde al pase de lista. De pie justo allí, el guardia se irrita, ordenando al chico que responda más rápido la próxima vez. Con todo en orden, es hora de apagar las velas e ir a dormir. Dentro de la celda, Jan reflexiona que ha entendido algo después de completar varias misiones. Cuanto más cauteloso se actúe, mayores son las posibilidades de éxito. El protagonista sabe que solo tendrá una oportunidad para poner su plan en acción. Incluso si logra escapar, el escuadrón de persecución irá tras él, trayendo muchos problemas. Por lo tanto, si falla, su destino será convertirse en un ejemplo para los aprendices restantes. En este caso, el héroe necesita un comodín que pueda convertirse en una variable inesperada, pero en este momento no sabe si esto puede lograrse con su cuerpo actual. Sin otra opción, comienza a practicar la respiración del dragón negro, una técnica de circulación de maná conocida solo por los comandantes de las fuerzas especiales. En este momento, el héroe solo tiene el conocimiento de la técnica, pero su cuerpo no puede mantenerse al ritmo, necesitando reducir la carga en su núcleo y crear uno de energía. Sin embargo, no tiene tiempo para crear un núcleo de maná únicamente con la respiración del dragón negro, dejando solo una alternativa. Concentrándose profundamente y ajustando su respiración, el héroe se prepara para hacer lo impensable. Como su único recurso, Jan decide usar la respiración del dragón divino. Al iniciar la técnica, el flujo de maná en su cuerpo lo sorprende, estando definitivamente más allá de sus expectativas. Luego, el maná comienza a llenar todo el cuerpo de Jan, haciéndolo sentir como si un verdadero dragón hubiera entrado en él. La respiración del dragón divino es una técnica secreta del primer emperador que fundó este imperio mientras conquistaba innumerables países con una sola espada. La técnica era tan poderosa que el emperador, aburrido, la buscó personalmente. Al presenciarla de primera mano, el héroe comprende que la técnica es tan poderosa como su nombre lo sugiere, pero de repente algo comienza a descontrolarse. El maná del protagonista empieza a abandonar su núcleo, y ante esto, Jan no puede dejar que continúe si quiere seguir con vida.
con sus venas dilatadas, exudando energía, necesita hacer lo que sea necesario para contener el problema que avanza. Sin embargo, incluso después de mucho esfuerzo, Yan falla, perdiendo así todo el progreso. En este caso, cree que es imposible crear un núcleo de maná con una técnica secreta incompleta y un cuerpo tan débil como el suyo. Un día, el emperador le enseñó esta técnica al héroe, pero él no sabía si el emperador estaba siendo excéntrico o poniéndolo a prueba, porque el pergamino enviado solo contenía instrucciones sobre cómo absorber maná, pero ninguna sobre cómo comprimirlo. Aunque el protagonista sabe dónde está el otro pergamino de la técnica secreta, primero necesita enfocarse en escapar antes de hacer cualquier otra cosa. Al día siguiente, algunas personas comentan que escucharon que quienes están reunidos allí serán liberados. Esta información se difunde rápidamente, causando que muchos soldados sientan esperanza y sorpresa. Sin embargo, el héroe sabía que tal cosa nunca sucedería, siendo solo un sueño ridículo. Según lo que recuerda, hoy es el día en que esa persona vendrá, y en este caso, Yan comprende que debe mantenerse fuera de la vista a toda costa. Sin embargo, para arruinar sus planes, Roman grita por el área, preguntando dónde está su camarada, obligándolo a esconderse. Inesperadamente, aparece el instructor, y los soldados preguntan si la información de que pueden volver a casa es realmente cierta. El instructor, a su vez, grita que todos se callen, llamándolos gusanos. Este grito resuena en todo el lugar, haciendo que todos se sientan enfermos, ya que es un eco de voz de aura, algo impensable de usar con aprendices. El eco de voz de aura es una técnica en la que el maná se mezcla con la voz, causando que algunos de los soldados más débiles sucumban. Así, el instructor se dirige a todos como basura sin talento ni estatus. Y el héroe se siente decepcionado de tener que encontrarse con este lunático nuevamente. Después de esto, el instructor del Centro de Entrenamiento Táctico Especial, Damián, pregunta si hay alguna razón para que los soldados sigan vivos. Tras usar el eco de voz de aura, uno de los soldados de alto rango se acerca recogiendo el cuerpo del aprendiz que no pudo soportar la presión y murió. Así, ordena a todos resolver esto de inmediato y pide a los soldados que actúen rápidamente porque el instructor jefe está observando. Esto pone al héroe en máxima alerta, ya que los aprendices de soldado de bajo rango son solo juguetes para un instructor jefe. Si el héroe lo irrita, podría terminar viendo su lado más cruel antes de escapar e incluso perder la vida. Sin más preámbulos, el instructor afirma que es un placer conocer a sus amados aprendices y asegura que todos allí son basura con los peores talentos de la sociedad. Honestamente, declara que, si pudiera, los mataría a todos. Sin embargo, les dicen que no se preocupen porque el emperador, quien es aún más grande que los cielos, les dará a los soldados una oportunidad. La oportunidad de ser seleccionados para participar en un proyecto de mercenarios. Se dice que este proyecto es para seleccionar miembros que protejan al emperador, el dragón del imperio, y los elegidos tendrán el honor de convertirse en guerreros dragón. Sin embargo, el héroe sabe que la realidad es diferente, ya que lavarán el cerebro de los soldados mediante un insecto insertado en sus cerebros. Y el verdadero objetivo de este proyecto es crear marionetas para que el emperador las controle. Crear personas que ni siquiera puedan matarse sin la orden del emperador. Así, el instructor venera la grandeza de su majestad y ordena a todos estar agradecidos por su gran misericordia. En medio de los aplausos, elogia que su reacción es mejor que la de los aprendices de soldado de alto rango. Yan, por su parte, comprende que necesita ser lo más discreto posible. Sin embargo, de repente uno de los soldados levanta la mano, diciendo que tiene una petición. Este es Roman, quien pregunta si ser un guerrero dragón es realmente tan bueno. Además, cuestiona si al participar en tal proyecto tendrá la oportunidad de aplastar la cara burlona del instructor. En respuesta a esta afrenta, es golpeado por un disparo ligero en el pecho que lo atraviesa. Lo que se presentó ahora fue el arte de chasquear los dedos, presenciado de primera mano en el cuerpo del chico. Después de esto, el instructor pregunta si está bien porque pensó que era muy fuerte, ya que estaba hablando tonterías con tanta confianza. Sin embargo, estaba claro que el chico era solo un simple insecto, y en ese momento varios soldados se reúnen alrededor de su camarada para comprobar la situación. Desde la distancia, Yan comprende que probablemente el chico deje de sangrar, pero es muy peligroso ayudar ahora. Inesperadamente, Roman se levanta después de recibir el ataque del comandante, cuestionando lo que dijo. Con respecto a ser llamado insecto, el chico pregunta qué serían las personas que recolectan insectos. Para sobrevivir en las aldeas inmundas, hicieron todo tipo de trabajos y soportaron todo tipo de humillaciones. Todo porque sus vidas solo podían continuar si lo hacían. En este caso, el emperador o los guerreros dragón no son cosas importantes. Finalmente, el chico declara que deberían proteger a su tan importante emperador por su cuenta. Y después de presenciar el discurso, Damián cree que este insecto es bastante persistente. El instructor compara al chico con una cucaracha y comenta que escuchó que las cucarachas sobreviven incluso cuando se les corta la cabeza. Así,
se prepara para un ataque mientras se pregunta si Roman es como ellas. El topo de cristal es una rata salvaje que se encuentra en lo profundo de las montañas, siendo muy notable a pesar de su apariencia adorable. Es conocido por el hecho de que cuando su cristal entra en contacto con algo, comienza a brillar y eventualmente explota. En este preciso momento, esto sucede con el topo, terminando por bloquear el golpe lanzado, haciendo que Damián se pregunte de dónde salió. Con el chico desmayado nuevamente, los soldados se reúnen para moverlo rápidamente a otro lugar. Entonces, el héroe piensa que fue un desperdicio usar un topo de cristal de esa manera. Este animal fue encontrado previamente en el baño abandonado, por lo que el chico lo llevó consigo en caso de necesitarlo. Sin embargo, nunca imaginó que lo usaría tan pronto. Afortunadamente, el comandante no notó sus planes, porque si lo hace, todo hasta ahora habrá sido en vano, y en este momento, reina el silencio en el lugar, haciendo palpitar la ansiedad de Jan. Aparentemente, Damián no nota la interferencia del héroe, solo elogia la resistencia del chico. Así, despide a todos y se marcha, dando a nuestro héroe un poco de alivio. Finalmente, el protagonista piensa que su camarada es un idiota por actuar tan desprevenido. Más tarde, dentro del castillo, después de bajar una escalera, el instructor recuerda los eventos de todo el día. Entonces, a la luz de todo, piensa que encontró un juguete muy interesante. En el área 3, en el baño abandonado, nuestro héroe continúa cavando ese agujero que permitirá su futura escapatoria. Este es el tercer día que está haciendo esto, pero esta vez cometió un error. El recluta soldado número 974, en su tercer día de preparación, olvidó traer su máscara. Cavar un túnel mientras mantiene la estabilidad con tablas de madera y repetir esto ha sido la rutina de los últimos 3 días. Dado que el héroe puede ver bien en la oscuridad al mejorar su visión con maná, no tiene problemas incluso si el túnel está oscuro. Es un hecho que nadie ha pasado por este lugar en los últimos 3 días porque este lugar es un edificio abandonado que ni siquiera aparece en el mapa. Dado todo esto, el protagonista cree que está progresando más rápido de lo que pensaba. Sin embargo, golpea algo extraño con su cuchillo, generando una luz brillante que emite un peligro inminente. Momentos después, ocurre el pase de lista entre los soldados, y el siguiente en la lista es el número 974. Afortunadamente, el administrador encuentra al soldado presente, pero huele algo sospechoso proveniente de él. En este caso, cuestiona que está escondiendo el aprendiz y le ordena quitarse la capucha. Entonces, el héroe revela que accidentalmente rompió uno de los barriles mientras lo movía, haciendo que se derramara desecho sobre su cara. Al escuchar esto, el inspector huele un fuerte hedor a podredumbre y ordena rápidamente que el soldado se retire. Después de algunos esfuerzos para mantener la limpieza, el héroe cree que es suficiente para deshacerse del olor y se alegra de que nadie sospechara de él. Además, no esperaba golpear el desagüe entre tantas cosas, y este estaba al nivel de los desechos de dragón. Sin embargo, no hay razón para entrar en pánico. Después de todo, el plan está avanzando sin problemas. Durante su tiempo de preparación, el héroe reunió una daga, una cuerda y otras herramientas para su escape. Además, su cuerpo también está preparado hasta cierto punto. Hace algún tiempo, Jan realmente pensó que moriría debido al intenso entrenamiento que hizo en un corto periodo de tiempo. Pero como mostró buenos resultados, todo estaba bien, dejando solo una cosa más por hacer. De repente, el héroe escucha una conversación entre dos superiores. Dicen que escucharon que a Gale le cortaron la lengua por reír frente a un instructor. En este caso, deciden mantenerse ocultos por un tiempo, y uno de ellos comenta que el comandante pronto dejará su puesto, lo que hace feliz a nuestro héroe. Con el comandante instructor ausente, esta es información muy importante. Así, el protagonista no puede dejar pasar una oportunidad tan buena. De nuevo en secreto, el héroe se dirige al área 3 en el baño abandonado. Ahora, finalmente es momento de terminar el túnel de escape antes de regresar. Sin embargo, de repente Jan escucha pasos que se acercan, revelando la presencia de alguien en el lugar. Así, el héroe se pregunta quién descubrió sus planes, considerando que podría ser obra de Lorena o del comandante. Afortunadamente, la persona en el lugar era Roman. Ante esto, el chico pregunta por qué su camarada parece tan decepcionado. En este caso, el protagonista declara que si el chico lo está siguiendo, no tiene tiempo para lidiar con él, lo que hace que Roman se enfurezca por ser tratado como un acosador. Cambiando de tema, el héroe pregunta si está bien caminar con esas heridas, y Roman asegura que esas lesiones no son nada para él. Sin embargo, en ese preciso momento, la sangre comenzó a brotar del pecho de Roman como una fuente, y luego el chico explicó que era un grano. Así, Jan dice que se alegra de que solo sea un grano y se marcha, diciendo que tiene cosas más importantes que hacer. Ante esto, el chico sonríe y comenta que su camarada parece estar muy ocupado, al ver que está cavando un agujero de perro a través de las paredes del lugar para preparar una escapatoria. En tal caso, Roman cuestionó qué tan maravilloso sería si los instructores se enteraran, y así le preguntó a Jan si no se moría de ganas por averiguarlo. Con su plan revelado, el héroe activa su 16ª forma de caos oscuro. Así,
corta el cuello de su camarada con un movimiento llamado caza sombría. Con su vida pasando frente a sus ojos, el chico solo cuestionó la identidad de Jan antes de morir, pero este mantuvo su expresión fría y calma. Es decir, si las escenas anteriores no fueran solo algo que el protagonista deseaba hacer, sabiamente, comprende que el mejor camino no es este, y entonces el chico cuestiona por qué su camarada no dice nada. Roman pregunta si el protagonista está tan nervioso que está mudo, pero lo entiende ya que sería ejecutado por intentar escapar. En la mente del chico, estaba claro que el héroe no esperaba ser atrapado por él. En este caso, si no tiene nada que decir, Roman sugirió que Jan suplicara para mantener el secreto. Sin embargo, el héroe cuestionó por qué tendría que hacer eso si el chico no diría nada de todos modos, lo que lo irritó e hizo que amenazara con contar. Ante esto, Jan reitera que su camarada no dirá nada porque odia a las fuerzas especiales más que él. Como se mostró anteriormente, Roman no puede ocultar su ira, incluso si eso pudiera matarlo. Teniendo una determinación tan fuerte para regresar a casa, sería poco probable que les dijera a los instructores sobre una ruta de escape, totalmente sin opciones, porque entre todos, Roman es quien más quiere escapar. Entonces, con su discurso terminado, Jan pregunta si está equivocado. Ante esto, el chico admite que su rival es realmente extraordinario, recordando que durante su pelea pudo sentirlo vagamente. Si el héroe hubiera querido, podría haberlo matado, y él no estaría allí en ese momento. Después de eso, el chico pudo diferenciar fácilmente al héroe de los otros soldados novatos porque el protagonista tenía un aroma único. Ante esto, el héroe confirma sus expectativas, diciendo que su camarada es un acosador. Él lo niega, así que Jan pregunta por qué sabe sobre la excavación del túnel, a lo que responde que fue por las huellas que dejó. Cuando se le cuestiona más, explica que el centro de entrenamiento está hecho principalmente de granito, pero descubrió huellas extrañas que contenían calorías. Además, el tamaño y el ancho de los pasos coincidían exactamente con los del héroe. En este caso, el protagonista pregunta si su camarada fue capaz de descubrir a quién pertenecían y sus planes solo con esa información. Roman, a su vez, explica que miró los registros de trabajo, y Jan lo elogia, diciendo que es más inteligente de lo que aparenta. Cambiando de tema, el chico pregunta sobre el plan de escape, a dónde lleva el túnel y la probabilidad de éxito. Sin embargo, Jan no entiende por qué está preguntando esto y explica que no puede responder ahora, ya que necesita tiempo para pensar. En ese caso, Roman aconseja al héroe que se quede, ya que es hábil y probablemente pueda ascender a una mejor posición en 10 años. Entonces, el protagonista pregunta qué pasará con aquellos que el chico intenta proteger. En este momento, ni siquiera pueden garantizar su propia supervivencia, por lo que es poco probable que su familia esté viva en 10 años. Finalmente, nuestro héroe explica que no hay tiempo para pensar, así que Roman debe decidir ahora si se unirá a él porque no estarán allí por la mañana. Con los brazos cruzados, el chico ahora comprende que el héroe realmente tiene un plan para escapar de este lugar, lo cual, obviamente, confirma, y luego pregunta si Roman está interesado en saber cuál es. La diferencia de rango entre los dos es de 962 posiciones. En este caso, si ambos escapan, los instructores definitivamente irán tras Roman primero. Realmente era como dijo Jan, no estarían allí después de mañana porque el chico estaría muerto. Ante este rápido razonamiento, el héroe nuevamente se sorprende por la habilidad de su camarada, que es realmente muy diferente de lo esperado. En este caso, el protagonista pide que no se queje porque él también está tomando un gran riesgo y finalmente pregunta qué hará Roman. Con esto, después de pensarlo mucho, el chico comprende que no tiene más remedio que aceptar la oferta. De vuelta en el centro de entrenamiento, el instructor Damián tararea antes de comenzar su discurso. Para romper el hielo, comenta que la brisa de esta noche es bastante agradable. Luego, abordando el tema principal, explica que la razón para reunir a todos tan tarde en la noche es hacer un anuncio. Una reunión a esta hora naturalmente causaría algunas quejas, pero se les pide que piensen positivamente ya que el instructor tiene buenas noticias. Entre los soldados reunidos en el lugar, destacaron el recluta de alto rango número 32, Kais, y el número 525, Marvin. Jan, por su parte, recuerda que, si no está equivocado, ahora se anunciarán los detalles de la prueba. Esto es confirmado por Damián, quien ahora comienza a informar sobre la fecha de la primera prueba. Se dice que la tarea es simple, los soldados deben ir a un cierto lugar y allí aprobarán si sobreviven durante una semana completa. Y en medio de la angustia de los soldados, se revela que el lugar de la prueba serán las montañas de la espada, lo cual era esperado por los mejores. En el pasado, hubo un aventurero llamado Nilfra. Sabía de la existencia de un árbol medicinal que podía curar la enfermedad de su madre y sabía que crecía en ese lugar. Días antes de su aventura, el chico le pidió a su madre que no se preocupara porque definitivamente encontraría la hierba medicinal.
Sin embargo, terminó siendo aplastado por la naturaleza hostil del bosque. Se dice que su madre lo esperó hasta su último aliento, pero afortunadamente, la madre del chico no supo del triste final de su hijo antes de morir. Las montañas de la espada contenían innumerables monstruos y eran conocidas como una zona prohibida incluso dentro del imperio. Al principio de las montañas de la espada se pueden encontrar goblins, y cuanto más profundo se avanza, más peligroso se vuelve, encontrando desde grandes semihumanos rara vez vistos, hasta monstruos gigantes que solo aparecen en las historias. Estos son los monstruos presentes en este lugar maligno. Además, también había monstruos que el mundo aún no conocía, criaturas que incluso el mundo estaba intentando descubrir, y hay uno de ellos que vive en la parte más profunda de las montañas, conocido como Eso. Volviendo a las explicaciones, el instructor pregunta si los chicos están emocionados. Se llena de felicidad solo al pensar en la cantidad de estudiantes insectoides que morirán la próxima semana. De repente, uno de los soldados administradores informa a su superior que tiene algo que reportar. Se dice que recibieron un comunicado, por lo que lo necesitan en el lugar, y ante esto, Damián entiende rápidamente. Esta era la oportunidad que nuestro héroe estaba esperando, y con el anuncio llegando a su fin, todos fueron despedidos. Tras el anuncio, el héroe piensa que el inspector parecía bastante molesto, pero no esperaba que terminara tan abruptamente. Sería casi imposible que los reclutas de bajo rango sobrevivieran a las montañas de la espada, y ante esto, los otros reclutas de alto rango serían protegidos por los instructores. De repente, alguien ordena a las personas no estorbar y apartarse, porque la señorita Lorena estaba pasando, y en este caso, los simples reclutas de bajo rango no podían atreverse a interferir. En ese momento, el protagonista recuerda a la chica, y mientras pasa cerca, espera que lo ignore. Sin embargo, la chica dirige su mirada hacia Jan con una expresión que indica que lo estará esperando con ansias. En tal caso, el héroe se pregunta si ya ha sido descubierto, entendiendo que la situación es más complicada de lo que pensaba. Pero Jan cree que probablemente no haya necesidad de pensar en ello ahora, especialmente porque pronto se marchará. Así, el héroe pregunta si Roman ha preparado lo que solicitó, lo cual es confirmado por su camarada. En este caso, el protagonista le pide que vaya a la gran espada de piedra para ver qué tan grande es antes de eso. Cuando es cuestionado, Jan explica que es porque será la última vez que el chico la verá, ya que él ya sabe cuál es el mensaje que recibió el instructor. El mensaje probablemente fue una solicitud para que vaya al palacio a informar sobre la situación de la primera prueba al emperador antes de que comience. A pesar de odiar ver a cualquiera en el palacio, no puede ir en contra de una orden imperial. Con esto, la gran variable desconocida en el plan de escape del héroe se elimina. Finalmente, en este día, al caer la noche, tendrá lugar la fuga de los dos chicos del centro de entrenamiento. Con una antorcha encendida, uno de los supervisores externos llama al número 920, y este confirma su presencia. Como parte de la rutina, anota a los que murieron ese día y llama a los siguientes. Finalmente, es el turno del número 974 para confirmar su presencia, pero inicialmente no responde. En este caso, el supervisor le pide al chico que no pierda su tiempo y que responda rápidamente. Entonces, al revisar su tablilla para buscar al número 974, este aparece detrás de él, listo para llevar a cabo su plan. Rompiendo el cuello del soldado, el héroe ahora está preparado para comenzar su plan de escape del centro de entrenamiento junto con Roman y dos más. En este momento, es hora del cambio de turno, y ante esto, el protagonista ordena a sus camaradas que oculten el cuerpo adecuadamente para que nadie lo note. Así, Hake y Todd entienden, diciendo que se encargarán rápidamente. Después de esto, Roman informa a Jan que trajo a dos más como lo solicitó, y tras ser cuestionado sobre sus competencias, el chico afirma que son buenos. El chico, a su vez, pregunta si el héroe planea usarlos como carnada, y el protagonista dice que nunca habría pedido traerlos si esa fuera su intención. Para probar sus habilidades, los soldados afirman que no son una carga y que están preparados para perder la vida, pero el héroe les dice que se callen. Entonces, pide a su camarada que eche un vistazo a lo que está adelante debido a la puerta que necesita más personas para abrirla. Se dice que el protagonista no puede abrirla solo, por lo que necesita la ayuda de otros. Para ir desde los dormitorios hasta el baño en el área abandonada, necesitarán abrir estas puertas, pero para hacerlo, deben pisar dos placas de presión, y activar los interruptores externos que controlan las puertas. Primero, dos de ellos pisarán las placas de presión, y luego los otros dos irán al otro lado. Quienes vayan tirarán de los interruptores y los fijarán en su lugar, luego los dos que se quedaron atrás cruzarán. Ante esto, Roman se dirige a Hake, preguntando si está listo porque tan pronto como se dé la señal, pisarán las placas de presión simultáneamente. Tras confirmar que está listo, se da la señal, y los dos pisan las placas de presión. Así, logran abrir la puerta que proporcionará acceso al escape. En este caso, el héroe pide a Todd que vaya con él, y Roman pregunta
cuánto tiempo necesitan pisarlas. A lo cual responde que deben mantenerlas hasta que se dé la señal. Después de un tiempo, el silencio comienza a reinar en el lugar, lo que hace que el chico empiece a sospechar de las acciones del héroe. Inesperadamente, la inmensa puerta comienza a cerrarse de repente, sellando la ruta de escape. Pensando que lo han traicionado, Roman golpea la pared mientras llama bastardo al héroe. Entendiendo que tenía la intención de dejarlos atrás desde el principio, el chico se lamenta, diciendo que debería haberse dado cuenta desde el momento en que Jan entró primero. Sin embargo, la voz del protagonista es escuchada por el chico, preguntándole si estaba preocupado. Roman entonces reconoce la voz de Jan, y lentamente, la puerta comienza a abrirse mientras el héroe se queja de que su compañero ni siquiera pudo esperar. Cubierto de sangre, declara que nunca dejaría a nadie atrás. Ante esto, Roman pregunta qué sucedió dentro para que el héroe esté cubierto de sangre y dónde está Todd. En respuesta, el protagonista dice que ambos están bien, habiendo sido solo retrasados por un imprevisto. Inicialmente, Jan creyó que darle comida mezclada con un sedante funcionaría, pero no fue así, revelando el imprevisto como un gran monstruo lobo. Jan comenta que era más incontrolable de lo que pensaba, lo cual impresionó al chico con la fuerza de su compañero. Después de eso, la fuga continuó según lo planeado, y usando el pasaje excavado en el baño abandonado, pudieron ver el área exterior del centro de entrenamiento. En la cima de la colina, de repente comienza a escucharse un ruido. Es el brazo de nuestro héroe atravesando el suelo, terminando así su paso por el túnel. Con esto, nuestro héroe cree que lo hicieron bien, y Roman aún está tratando de desatascarse del agujero. Todavía no hay presencia de otras personas en el área porque probablemente acaban de descubrir su fuga, movilizando así al escuadrón de persecución. Roman, presenciando la libertad, comenta que no puede creer que hayan escapado tan rápido, pensando que tomaría una eternidad. En este caso, el protagonista no está de acuerdo con la visión del chico, diciendo que tomó mucho tiempo, mucho más del que el héroe podría contar, considerando todo lo que sufrió en su vida pasada. Finalmente liberados, uno de los soldados comenta que ha pasado mucho tiempo desde que respiró aire fresco. Con esto, Roman pregunta al líder si todo terminará una vez que salgan de este lugar, y Jan aconseja a todos que no bajen la guardia porque esto es solo el comienzo. Mirando el único recuerdo que tiene, el héroe comprende verdaderamente que este es el inicio de todo. Ahora comenzaría el viaje para que Jan recupere todo lo que perdió y nunca tuvo la oportunidad de tener. El bosque Atrian está compuesto por árboles de secuoya, y este gran bosque se extiende por toda la región montañosa del norte del imperio. Jan explica que están en este bosque y necesitan correr durante 2 días consecutivos si quieren salir, por lo que Roman cuestiona si no sería mejor esconderse allí, porque, dado que los árboles de secuoya son altos, es un hecho que pueden esconderse entre ellos. Sin embargo, el héroe afirma que la cantidad de monstruos en el área lo hace inviable. Además, en este momento, los perros de caza están tras ellos, y es solo cuestión de tiempo antes de que los encuentren si deciden esconderse. Se dice que el escuadrón de persecución tiene alrededor de 20 miembros, lo que será el final para ellos si los encuentran. Dado esto, solo hay una forma de aumentar las posibilidades de escape, que es dispersarse y dividir al escuadrón de persecución. Si deciden ir en diferentes direcciones, los hombres no tendrán más remedio que dividirse, por lo que cada uno tendrá que enfrentarse a solo 5 miembros. Al escuchar esta idea, Roman se enfurece, entendiendo que probablemente será el cebo por ser un recluta de rango más alto. En este caso, nuestro chico declaró que su compañero debería haber hecho solo entrenamiento regular para evitar destacarse tanto. Al final, si los 4 viajan juntos, ciertamente serán atrapados, lo que hace necesario este plan para que al menos uno pueda escapar. Nuevamente, se da la orden de que correrán en 4 direcciones diferentes, y se abren preguntas. Entre todas las cosas, Roman decide cuestionar algo que no entiende. Es un hecho que todos tienen un número marcado, o de lo contrario su pequeña figurilla era la única etiquetada con la palabra idiota. Así, con preguntas relevantes, el protagonista decide seguir adelante, contrario a Roman, que todavía quería una respuesta. Al final, uno de los reclutas decide agradecer a Jan, diciendo que si no fuera por él, no habrían podido salir de ese horrible lugar. Y quitándose la capucha, el chico declara que definitivamente le devolverá el favor y pregunta si pueden interactuar en el futuro si logran encontrarse. Inicialmente, Jan pensó que este recluta llamado Hake era solo un soldado normal, pero probablemente también tenía su propia razón para huir. Considerando lo dicho, el chico de cabello blanco afirma que es una tontería y dice que no quiere volver a encontrarse con ninguno de ellos. Entonces, el protagonista comenta que actuó muy bien como capitán, pero que su corazón es frío. Para aclarar el malentendido, Roman explica que lo que quiso decir es que la situación en la que se volverían a encontrar sería cuando todos fueran capturados. A la luz de esta explicación, Jan piensa que su compañero suena como un anciano al decidir dar sermones, preguntándose si él también retrocedió en el tiempo. Lamentablemente, el protagonista afirma que Roman tiene razón y que nunca volverán a encontrarse. Así,
con un fuerte viento, Jan comienza a correr a alta velocidad para escapar del área. Pensando que sus compañeros ya deben estar corriendo con todas sus fuerzas, es momento de que él también empiece a esforzarse. Activando la respiración del dragón divino, el arte de la movilidad se inicia, despertando la habilidad pasos de viento. De esta forma, se dispara como un destello, rodeando todo un árbol y finalmente alcanzando su cima. En la cima del árbol, el héroe tiene una vista periférica de todo el bosque. Tras reflexionar un poco, comprende que su cuerpo lo limita demasiado, dificultándole incluso mantener la respiración del dragón divino, aunque la técnica en sí es eficiente. Sin embargo, el héroe debería estar feliz de compensar este cuerpo deficiente que ni siquiera tiene maná fluyendo en él a pesar de las técnicas de fortalecimiento. Pero ahora la pregunta clave es cuánto tiempo resistirán sus compañeros, ya que el protagonista ni siquiera sabe qué esperaba de esos chicos. Jan es el comandante de la Quinta Fuerza Especial, un hombre conocido por ser el mejor en rastreo, asesinato y espionaje. Así que, por ahora, verá qué tan buenas son las fuerzas especiales de su tiempo. Dentro del centro de entrenamiento, los soldados aún no tienen noticias del escuadrón de persecución. En este caso, entran en pánico porque necesitan capturar a los desertores. Uno de ellos dice que debe hacerse antes de que el comandante loco regrese, y otro supervisor está de acuerdo, temblando de miedo. Sin embargo, Damián dice que será imposible porque ese loco ya está de regreso. Así, el supervisor que irrespetó al comandante comienza a entrar en pánico. La situación gradualmente se vuelve más tensa con el instructor lanzando una mirada sedienta de sangre. Sin embargo, decide relajarse, diciendo que cosas como esta suceden, y el soldado, a su vez, suplica 1000 perdones, diciendo que fue imprudente en su discurso, pero Damián lo consuela, diciendo que incluso las personas maldicen al emperador. En este caso, el instructor pregunta si este es el soldado encargado de los dormitorios de los reclutas y comenta que debe ser difícil encontrar a los reclutas fugitivos. En respuesta, el soldado asegura a su superior que no se preocupe porque el escuadrón de persecución los capturará sin problemas. Sin embargo, Damián cuestiona la frase, sin problemas. Con una expresión asesina, afirma que ya hay un problema. Con las manos sobre los hombros del chico, el comandante instructor lo presiona contra el suelo, rompiéndole ambas piernas en varios lugares. La situación se vuelve horripilante con sangre esparciéndose por todas partes, y el instructor explica que el chico no sabía sobre el plan de escape. Ni siquiera sabía que habían cavado una ruta de escape o que los chicos habían robado los elementos necesarios para huir. En este contexto, el soldado responsable suplica a su superior perdón, pidiendo otra oportunidad. Sin embargo, Damián pone su pie sobre su cabeza, cuestionando esa oportunidad. Dado todos los hechos, Damián afirma que no le dará nada al chico. En su último aliento, el soldado aún suplica que le perdonen la vida, pero el instructor comenta que sabe para quién trabaja el soldado, ignorando las súplicas de misericordia. Después de esa masacre, Damián ordena a otro soldado que llame a todos los escuadrones de persecución que están afuera. De ahora en adelante, él tomará el mando para encargarse personalmente de esto. Cuando le cuestionan, el instructor dice que es porque encontró a una persona interesante, en este caso, está realmente ansioso por ello. En el bosque Atrión, las cosas están actualmente bastante caóticas. El equipo 3 del escuadrón de persecución de fuerzas especiales está buscando a los reclutas fugitivos. En medio de la persecución, su líder pidió a todos que se detuvieran por un momento. Con esto, el líder fue cuestionado sobre la razón de la detención y si sus huellas habían desaparecido. En este caso, el líder lo niega, informando que el rastreo avanza sin problemas. Sin embargo, la líder del equipo 3, Kelly, pregunta a sus compañeros si no parece anormal que todo esté progresando tan bien. Entre los miembros del escuadrón, Jair comenta que el objetivo es solo alguien numerado como 974, lógicamente haciendo la persecución fácil, y Andrei cree que la líder está siendo paranoica. Siguieron las huellas hasta el acantilado y encontraron más rastros allí, indicando que los fugitivos simplemente tienen prisa por escapar. Jair comenta nuevamente que su líder está dudando de todo y que por eso está solo. Ante esto, Kelly se enfurece y se pregunta si realmente está exagerando. Sin embargo, esos sentimientos de incomodidad no desaparecen, y la niebla comienza a levantarse. Así que los soldados deciden que deben atrapar al objetivo antes de que se esconda en la niebla. Jair dice que será una misión fácil porque se trata del número 974, a diferencia del equipo responsable del número 12, pero aún así, Andrei cree que es solo otro recluta. En este momento, Jair piensa que su compañero está siendo demasiado confiado y pregunta cuál era su número durante sus días de recluta. Sin embargo, rápidamente es levantado hacia un árbol, desapareciendo del área. Ahora solo quedan 2 miembros del escuadrón de persecución, y Andrei está confundido sobre el paradero de su amigo. Pero antes de que pueda decir algo, sufre el mismo destino que Jair, dejando solo a un miembro del grupo. Kelly, por su parte, les da la espalda, diciendo que sus compañeros son demasiado ruidosos
peligrosos y que los fugitivos escaparán debido a su charla. Sin embargo, prestando más atención a la escena, el líder nota que sus dos compañeros simplemente desaparecieron. Sin hacer ningún ruido, los dos se desvanecieron en un instante, por lo que Kelly comprende que era su mal presentimiento. Sin embargo, todavía se niega a creerlo porque ni siquiera el número 12 sería capaz de derrotar a los instructores. En este caso, era poco probable que el número 974 pudiera hacer algo. En ese preciso momento, mientras estaba pensando, el héroe apareció detrás del hombre para acabar con él, pero Kelly logra reaccionar en el último momento. Lanza su ataque de corte en espiral, cortando un árbol entero por la mitad. El líder entonces se irrita por la arrogancia del mocoso, cuestionando si esperaba que ese ataque funcionara por tercera vez. Sin embargo, una línea rodea el cuello del líder, capturándolo sin que lo note, y es levantado del suelo. Al darse cuenta del alambre demasiado tarde, Kelly comienza a agonizar mientras su cuello es aplastado. En este caso, todo empieza a tener sentido, las huellas y los pedazos de ropa no eran rastros reales. Estas cosas eran, en realidad, carnadas diseñadas para atraparlos. Así, en sus últimos momentos, el líder solo cuestiona cómo un simple número 974 pudo derrotarlos. Kelly gritó que era imposible que todo su equipo hubiera sido eliminado mientras el héroe manejaba todo desde detrás de un árbol. Con las fuerzas restantes, pronunció los nombres de Andrei y Jair, pero sufrió el mismo destino que los dos, resultando en el éxito completo de la aniquilación del equipo 3. Mirando su cuchillo, el héroe cree que es un buen arma, adecuada para su uso por ser discreta. Inicialmente, pensó que sería difícil, pero todo salió sin problemas, y al final, el protagonista cree que puede pelear sin problemas si usa técnicas de fortalecimiento corporal. Sin embargo, primero necesita salir del bosque antes de que la niebla lo envuelva por completo, así que el héroe esparce la sangre del escuadrón de persecución por toda el área. Es un hecho que los perros de caza olerán esto y vendrán aquí. En este caso, el protagonista piensa que sería mejor si pudiera ocultar su olor. En su mano, sostiene una planta de musgo que produce un fruto venenoso y contiene hojas y flores con un olor muy fuerte. El plan del héroe es triturar las hojas y esparcirlas sobre sí mismo, ya que incluso los perros de caza odian este hedor, lo que hace que su rastro se borre. La prioridad ahora es apresurarse porque cuanto más tiempo permanezca allí, más difícil será la fuga, y se dice que ni siquiera él podría escapar si lo rodean. De repente, algo llama la atención de Jan. Cerca, el humo es claramente visible en el horizonte. Al trepar a un árbol, el héroe cree que el escuadrón de persecución no haría eso, por lo que podría ser obra de Jack y Todd. El protagonista critica la decisión de acampar en un lugar así porque, a este ritmo, lo peor sucederá. Sin embargo, comprende que no es momento de preocuparse por otros, ya que los trajo para usarlos como carnada. En este caso, para Jan, es mejor que llamen la atención de esta manera. Sin embargo, el héroe recuerda sus últimos momentos con sus compañeros y decide contradecir su pensamiento, dirigiéndose hacia ellos. Jan cree que probablemente es más ventajoso que estén vivos ahora, y al activar su arte de movilidad, considera que solo necesita deshacerse de los rastros. De repente, un escalofrío comienza a recorrer el cuello del héroe, y puede sentirlo todo. Los ojos de la muerte, que ha presenciado muchas veces en el campo de batalla. En este momento, el protagonista puede percibir que algo está detrás de él, observando y preparando sus garras. Después de sentir esa intención asesina detrás de él, el responsable se complace de que el héroe haya caído en la trampa. Se dice que tan pronto como lo conoció, supo que era una persona interesante, preguntándose si algo interesante se mostraría, como el aleteo de las alas de una pequeña mariposa. Al final, puede causar un huracán. El responsable de la intención asesina es Damián, quien se alegra de haber acertado en su juicio. El protagonista, a su vez, se pregunta qué trajo al instructor allí, y el propio instructor dice que es un placer conocer al recluta 974. Así, nuestro héroe comprende que las cosas a partir de ahora se han vuelto extremadamente complicadas. En el bosque, de repente, las nubes comienzan a reunirse, y una tormenta eléctrica configura un fuerte trueno que causa un estruendo en el área. Ante esto, el instructor comenta que parece que se acerca una gran tormenta. Sin embargo, el héroe aún no ha confirmado lo que estaba frente a él. Se suponía que el instructor Damián había sido despedido y no podía estar allí ahora. Se dice que antes de que regresara en el tiempo, definitivamente volvió más tarde de lo esperado. Incluso hubo rumores de que casi fue arrestado después de causar problemas en el palacio. Entonces, el protagonista llega a una cruel conclusión: el futuro ha cambiado. En este momento, se pregunta si sus acciones causaron esto, pero no entiende cuál pudo haber sido, ya que no puede pensar en ninguna que influyera en el instructor. Las pequeñas grietas creadas por las diferentes acciones que tomó el héroe terminaron destruyendo el futuro original. En este caso, para romper el hielo, Damián pregunta qué hará el aprendiz esta vez, si usará un topo o una rata de relámpago. Inevitablemente, ahora el protagonista descubre que el instructor vio su acción, y este explica que cualquiera lo notaría. Sin embargo,
Todavía está sorprendido de que el chico actuara en tan poco tiempo, elogiando así su rápido e impresionante pensamiento. Al principio, el instructor estaba confundido, pero pronto se dio cuenta de que, inicialmente, pensó que solo había gusanos allí. Sin embargo, entre todos esos aprendices de bajo rango, había alguien interesante escondido. Así, el protagonista comprende su error, lamentando haber interferido en ese momento. No sabe cuántos cambios causó en el futuro, pero este fue ciertamente el peor escenario posible. Sin embargo, Jan cree que no está seguro porque, aunque el instructor es conocido por él como uno de los 3 espadachines continentales, este reconocimiento solo ocurre en el futuro. Aún así, no sabe sobre su estado actual. Al presenciar la mirada del héroe y esta escena, Damián lo elogia y aplaude, diciendo que es el mejor entre todos. Riéndose, el instructor pregunta si el héroe está pensando en cómo matarlo, comentando que ha pasado mucho tiempo desde que alguien hizo eso con él. Continuando con su risa, explica que normalmente las personas piensan en cómo escapar, ahora realmente sin palabras. Y para recomponerse, se disculpa por haberse pasado de la raya, y en este caso, el instructor decide darle al aprendiz una oportunidad especial. Así, le pide al soldado que intente matarlo y promete que si lo hace, le dará la libertad deseada, lo que sorprende a nuestro héroe. En este caso, Damián piensa que el chico es realmente interesante, teniendo una mirada diferente en el momento en que mencionó eso. Se dice que nunca había visto a alguien como él antes, un mero recluta de bajo rango que fue capaz de matar a una bestia y aniquilar al equipo de persecución que iba tras él. Sus habilidades de toma de decisiones, audacia, resiliencia, técnicas y atención al detalle están en un nivel diferente comparado con la basura común, como si hubiera nacido con el propósito de formar parte de las fuerzas especiales. Si crece a este ritmo, es imposible saber qué tipo de monstruo les espera al final, así que ahora comienza la revelación de todo, con Damián rogando silenciosamente que el estudiante muestre todas sus habilidades. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el héroe se arrodilla y grita, pidiendo al Señor que lo ayude. Se crea una atmósfera de decepción y confusión, y el instructor está completamente desconcertado. Jan, entre lágrimas, cuestiona si este es realmente el comandante instructor y explica que tiene mala visión, por lo que no puede distinguir quién es la persona. También dice que no tenía intención de escapar, pero fue arrastrado por los soldados porque dijeron que lo matarían si se negaba a seguirlos. Sin embargo, lo abandonaron y de repente se quedó solo. Con esto, el héroe dijo que pensó que todo había terminado hasta que encontró a un instructor. Damián, a su vez, cuestiona si lo que se está diciendo es que fue arrastrado allí a la fuerza, y el héroe lo confirma. En su explicación, Jan dice que el número 12 planeó todo y que lo único que hizo fue insultar al instructor cada vez que tuvo la oportunidad. Así, Damián dice que entiende, pero piensa que esta es una excusa realmente débil. Y dicho esto, el héroe continúa llorando sin parar mientras suplica a su señor. Sin embargo, el instructor sabía lo que realmente quería, mostrando un arma oculta que el protagonista usaría después de hacerlo bajar la guardia. Con el plan del chico descubierto, el instructor dice que es decepcionante, pero en ese momento, una hoja se acerca sigilosamente a sus ojos. Damián apenas logró esquivarla y entendió que el segundo proyectil fue lanzado en el mismo ángulo, haciendo del primero una distracción. Un truco fisiológico esperando que esquivara el primero. Concluido el ataque, el protagonista ya no es visto por el instructor, quien cree que escapar era el plan principal. Pero se dice que esta línea de pensamiento es errónea, y de forma inesperada, el héroe aparece detrás de Damián, diciendo que lo que realmente quiere aún está por venir. El instructor se sorprende, sin entender cuándo el estudiante llegó allí, pero Jan no le da tiempo a su oponente para reaccionar, activando la sombra profunda de la 15ª forma, el corte eliminador de sombras. Inesperadamente, el héroe retrocede, dándose cuenta de que su enemigo esquivó su ataque. Una niebla negra lo cubrió para proteger el cuerpo del instructor, así que ahora es el turno de Damián para atacar. Después de mucho esquivar, el protagonista logra no ser golpeado por los numerosos disparos lanzados. Piensa que el instructor sigue persiguiéndolo y no puede deshacerse de él a este ritmo. En este caso, sosteniendo su hoja, el héroe la imbuye con una luz blanca llamada sombra profunda. Jan luego activa su arte de ataque secreto de ingestión, pero debido a la intensa presión, su daga se rompe en varios pedazos. Dadas las habilidades demostradas, Damián decide retractarse de lo que dijo sobre dejar ir al aprendiz si lo derrotaba, porque no podía dejar ir un juguete tan importante, un juguete como este, el mejor entre todos. Así, el instructor declara que podría jugar con el chico por toda la eternidad sin aburrirse. Por lo tanto, el héroe ahora entiende que tiene a un perro rabioso obsesionado con él, pero al observar más de cerca el cuerpo de su oponente, un cierto símbolo llama su atención. 22 horas antes de la fuga, la lista diaria se completaba en el alojamiento de reclutas de bajo rango de las fuerzas especiales, llamado La Cueva. Ese día, el héroe ya había hecho los preparativos para la fuga, y después de eso,
se iría y regresaría con su familia, incluso sin saber nada de ellos y con la única pista siendo el viejo colgante que lleva consigo. La determinación del héroe de encontrarlos y disfrutar de una vida pacífica con ellos era clara. Sin embargo, de repente el colgante se rompe, revelando algo en su interior. Este símbolo podría ser la insignia de la familia del protagonista. El patrón estaba grabado en la tapa del colgante, oculto detrás del vidrio, pero aún no había razón para que estuviera escondido. Si la familia del héroe tenía tal insignia, significaba que no era ni un plebeyo ni un esclavo, lo que era una gran información. Inicialmente, el protagonista pensó que encontraría a alguien que reconociera la insignia, pero las cosas no salieron como esperaba. Por alguna razón, este símbolo de su familia estaba en el cuerpo del maldito instructor del centro de entrenamiento, Damián. Quejándose de por qué su oponente se detuvo tan repentinamente, el héroe entiende que encontró la insignia estampada en un lugar totalmente inesperado. En este caso, se pregunta si su familia es la misma que la del instructor, pero cree que no es posible. En este momento, viendo que el estudiante no hará nada, Damián decide tomar la iniciativa en la batalla para acabar con él. Sin embargo, el protagonista, aunque absorto en sus pensamientos, aún presta atención a la batalla. Antes de cualquier cosa, lanza una patada al rostro del hombre. Así, se pregunta si acertó de lleno, pero el instructor fácilmente se defiende y dice que fue poderoso, preguntando dónde aprendió cosas como esa. En respuesta, el instructor cree que debería mostrar lo que él también puede hacer, activando así la espada de sombra profunda de supresión de hojas. Varias hojas se levantan del suelo para perforar al héroe desde abajo. Sin embargo, Jan logra defenderse a pesar de que parte de su ropa es perforada. En este momento, el instructor actúa como si estuviera jugando con una muñeca, ya que la intención asesina en estas hojas negras no es la más fuerte. Así que el protagonista piensa que tal vez pueda escapar cuando el instructor baje la guardia, pero no podrá descubrir esa insignia si huye. Es un hecho que si Jan está involucrado con ella, una gran rebelión está a punto de ocurrir en todo el continente en un futuro cercano. Esta rebelión, conocida como la Revuelta de Armenia, durará 10 años, y numerosos nobles serán masacrados, con efectos lo suficientemente significativos como para amenazar la vida de la familia imperial. Sin embargo, incluso una gran rebelión como esta fue suprimida por la espada del emperador, quien, después de ejecutar a todas las personas que instigaron la rebelión y a sus familias, las quemó. Se decía que el fuego ardió durante 20 días, y por ello este evento fue llamado los 20 días del crepúsculo. El principal sospechoso era el hijo ilegítimo del emperador, y había muchos rumores sobre por qué instigó la rebelión. Hubo varios rumores sobre la razón de la rebelión, pero nadie conocía la verdad porque todos los registros relevantes fueron borrados. Todos los que lo recordaban se referían a él como el espadachín continental e instructor del centro de entrenamiento de las fuerzas especiales. Damián dice que puede escuchar al héroe ahogándose en pensamientos incluso desde lejos, indicando que no está concentrado en la pelea. El protagonista, a su vez, piensa que si su familia está directamente relacionada con él y con la revuelta de Armenia, su familia podría simplemente dejar de existir. En este caso, debe evitar que eso suceda a toda costa, por lo que Jan decide quedarse en las fuerzas especiales y volverse indispensable para el instructor. Necesitando algo para atraerlo, el héroe dice que está impresionado con las habilidades del instructor, ya que nunca pensó que lo encontraría por su cuenta. Por lo tanto, dijo que el capitán de las fuerzas especiales estaría feliz de ver el arduo trabajo de Damián. Sin embargo, el intento de halagar al instructor resulta contraproducente, ya que Damián tiene la reacción opuesta a la esperada. El instructor agarra al protagonista por la cara y lo lleva consigo, arrojándolo contra un árbol, muy irritado por la broma. Este simple movimiento hace que el bosque comience a desmoronarse debido al inmenso poder de ese comandante. Después de ser arrastrado por el suelo, el protagonista agoniza de dolor y permanece recostado contra un árbol en el suelo. Damián lo sostiene por su ropa, diciendo que estaba considerando ser gentil, pero que el chico tiene una boca bastante arrogante. Luego cuestiona si no valora la vida que tiene, y mientras lo levanta del suelo, Jan afirma que incluso una persona arrogante como él puede ser útil a veces. En este caso, el instructor se pregunta cuál podría ser la utilidad del chico. Entonces Jan responde, diciendo que conoce la debilidad del capitán de las fuerzas especiales, la cual puede ser utilizada para acabar con su vida. El instructor cuestiona cómo un simple aprendiz podría saber algo así, pero el héroe simplemente dice que la respuesta está en el condado de Siemens, en el cruce 52. Se dice que es allí donde el instructor puede encontrar la debilidad del capitán de las fuerzas especiales, dejando al comandante incrédulo. Unas horas después, de vuelta en el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales. Mientras camina por los pasillos del lugar, el instructor comienza a vestirse, y se queja de su ropa ajustada,
diciendo que nunca pensó que tiraría su preciado traje de esa manera, pero no había forma de evitarlo. Así, un ayudante pregunta a su señor qué deberían hacer con las 3 personas mencionadas anteriormente, y Damián simplemente ordena que las devuelvan a la cueva. El ayudante entiende, pero cuando el instructor está a punto de decir algo más, es interrumpido. Una cierta persona en la parte superior de la escalera dice que su camarada actúa como si estuviera ocupado. Finalmente, se encuentra con el instructor y dice que en realidad tiene todo el tiempo del mundo, pero cuestiona la posibilidad de que el instructor comandante sea simplemente un holgazán, dándole la oportunidad de responder. Ante esto, Damián cuestiona que trae al capitán de las fuerzas especiales, Rodrigo Meyer, allí sin previo aviso. Este hombre es el número 1 entre todos los soldados y pregunta cómo ha estado el centro de entrenamiento últimamente. El instructor, a su vez, explica que está funcionando perfectamente, pero el capitán comenta que es diferente de lo que ha escuchado. Damián replica, diciendo que tal vez el capitán ha oído rumores de que los estándares de los reclutas son mejores que los de los miembros actuales del escuadrón. Sin embargo, Rodrigo niega esto, diciendo que es absurdo, y explica que vino a echar un vistazo porque la calidad de los miembros que salieron del centro de entrenamiento era horrible. Así, el instructor contraataca nuevamente, diciendo que no es culpa de ellos, porque el culpable es el líder